Ayúdanos, Señor, para hacerlo de todo corazón, Señor, y que aprendamos, y lo que aprendamos hoy, Señor, salgamos a compartir, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La exhortación que empieza el escritor de Hebreos aquí es: temamos pues. Empieza con eso, ¿verdad? Temamos pues. Parece que esto va dirigido en forma plural a todos los creyentes, pero tenemos que entender también, hermanos, que el escritor da a entender que cada uno de nosotros, de manera individual, de manera personal, tenemos que tener temor a Dios. El escritor aquí no está diciendo que a Dios, está hablando otra cosa del miedo, no está refiriéndose a un miedo que debemos de tenerle a Dios, como todos espantados que estemos y que como que no tengamos que hablar y que Dios es malo porque nos va a castigar o va a hacer esto. No, lo que la palabra aquí, temor, significa que debe haber un respeto delante de Dios, una reverencia delante de Dios. Eso es lo que está pidiendo el escritor, que ante aquellas cosas que vayamos a hacer delante de Dios, todas nuestras vidas, todo lo que hacemos, debe de haber un respeto, recordando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la vida del creyente se desarrolla a través de un profundo respeto y reverencia hacia Dios. De esa manera se desarrolla. Y viene a mi mente una ilustración que alguien dijo, que alguien que ya asistía en la iglesia de repente se topó con un amigo y este amigo lo invitó para pues tomarse una cervecita por ahí, y entonces dice esta ilustración que el hermano pues aceptó y fue, y al momento de agarrar, ¿verdad?, la botella, y hizo esto y miró hacia arriba y dice que se acordó que era creyente y dice: pues soy creyente y no, ya no tomo esto, lo dejó. Y entonces cada uno de nosotros, ¿cuántas veces uno de los ejemplos más comunes que podemos usar es si alguien nos insulta? ¿Cuánto de nosotros, como dice nuestro ser también, nuestro apellido, nuestro coraje, lo interior nuestro, cuánto no de repente se eleva también? Y si alguien nos insultó, ¿qué queremos hacer en ese momento? Insultarlo también, ¿verdad? Es lo primero que a veces pensamos, pero si hay un respeto, hay una reverencia delante de Dios, entonces hay algo que nos detiene, ¿verdad? Es el respeto, es la reverencia hacia nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que el ejemplo más grande que tenemos es sobre la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vieron grandes ejemplos en Egipto, salieron aún en el proceso, aún en el camino, vieron grandes maravillas, grandes milagros, y aún así se rebelaron contra Dios. Aún así no respetaron a Dios como tal, no tuvieron reverencia a Dios como tal. Y por eso cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, no estamos exentos a la disciplina del Padre. Nos ha llamado como sus hijos, y por eso continuamente en la palabra del Señor nos exhorta y nos dice. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice, esto del ocuparse, esto del estar ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, no la producimos nosotros. Dice la palabra del Señor, el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La vida cristiana, hermanos, no es difícil. Creo que hemos dicho en algún momento, yo lo dije en algún momento, que la vida cristiana es muy difícil. Es muy difícil de practicarla, es muy complicada. Y creo que en algún momento lo hemos dicho eso.
Y me doy cuenta a través de este texto que cuando decimos eso es porque queremos descansar en las obras que queremos hacer. No queremos descansar en la obra que Cristo ya ha hecho. Y por eso, hermanos, el tema central de estos versos que hemos leído es sobre el reposo. La palabra o la frase reposo en estos 13 versos que hemos leído de Hebreos aparece 10 veces. Y eso es algo interesante, hermano, porque nos habla del reposo. ¿El reposo para qué? ¿Cuál es el significado del reposo? ¿Cuál es el alcance de la palabra reposo? Entendemos, hermanos, que los lectores de esta epístola eran creyentes, no eran incrédulos, eran creyentes. Entonces, como eran creyentes, el término reposo que se maneja aquí no habla de la salvación, porque pareciera que el texto está hablando de que se puede perder la salvación. Por ejemplo, Filipenses pareciera que está hablando que la salvación se vaya a perder, como que está refiriéndose a eso, pero en este pasaje en ningún momento está hablando de que se vaya a perder la salvación. No tiene que ver nada con la salvación. Sabemos que la salvación fue asegurada una vez para siempre con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decimos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, es suficiente para nuestra salvación. Aquí más bien se trata el reposo aquí se trata de la comunión que el Padre otorga a sus hijos. Es el vivir de nosotros como creyentes. Es la dependencia total que tenemos nosotros de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender que separados de Él, nada podemos hacer. Por tanto, aquí, como les decía, reposo no es sinónimo de salvación. Es la paz eficaz que Dios da a cada uno. Es el gozo completo y total que Dios da a cada uno. La palabra del Señor dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Ese es el reposo. La justicia de Dios produce continua paz, continuo reposo, continuo gozo en nuestro corazón y una seguridad absoluta que nos da a cada uno de nosotros. Por eso el salmista decía en el Salmo 116, verso 7: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. La penúltima palabra de la cruz, hermanos, que Jesús proclamó fue: consumado es. Esto quiere decir que aseguró una vez para siempre nuestra salvación. El creyente verdadero, cada uno de nosotros, el creyente verdadero, el que ha depositado su confianza en el Salvador, el que ha entregado su vida en el Salvador, tiene reposo en el Señor, entra en el reposo en el Señor. Y este reposo significa, como dice Pablo en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice en el Romanos capítulo 8, verso 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La evidencia de haber entrado en el reposo de Dios, hermanos, se manifiesta en las obras que se hacen por medio de la fe. Ahora hay algo interesante que quisiera que viéramos, hermanos, en Efesios capítulo 2, verso 10. Me gustaría que meditáramos en esto, hermanos, para comprender por qué debemos nosotros de entrar en el reposo del Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. En este texto es interesante ver y es interesante apreciar, hermanos, que aquí el apóstol Pablo no habla de hacer buenas obras. No habla de hacer buenas obras. Habla de andar en las buenas obras. ¿Por qué andar? Porque Él ya los preparó de antemano. Es decir, cada buena obra que nosotros podemos hacer, el Señor ya los tiene preparado. ¿Qué obras pudiéramos hacer nosotros hablando de buenas obras? Hay muchas, hermanos. Y les podría dar un simple ejemplo. Vemos a alguien quizás en alguna necesidad y lo apoyamos y pareciera que nació en nuestro corazón nosotros ese momento de dar algo. Pero lo que debemos de recordar es que eso Dios lo preparó para que nosotros anduviésemos en ese momento. Es por eso que les decía, la vida cristiana no es difícil. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que esforzar para producir las buenas obras. ¿Sí? No tenemos que hacer un esfuerzo para producir las buenas obras, para que nos acrediten como creyentes. Las buenas obras ya las tiene preparado nuestro Señor. Y es por eso que tenemos que descansar en Él. Tenemos que reposar en Él. Hay una ilustración que me llama la atención también. Es que un hombre llevaba cargando leña a las orillas de la carretera y de repente se topó con un camionero y el camionero le dije, súbase. Y el señor se subió y ya estaba en el camión y alrededor de ellos había hombres. Y un hombre le dice, oiga señor, ¿por qué no baja su leña? Y este señor dice, no, está bien así. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que Cristo ya pagó todo lo que tenía que pagar para rescatarnos, queremos seguir cargando algo como para lograr nuestra salvación? Es decir, quiero hacer cosas para que yo sea salvo. Me esfuerzo para hacer cosas para que yo sea salvo. Alguien podrá decir, yo tengo que esforzarme para ir al culto para que yo sea salvo, porque si no voy, pues puedo perder mi salvación. No, eso no es, hermano. Cada vez que venimos aquí, tenemos que venir con una actitud de gratitud, porque yo ya sé que soy salvo y todas aquellas obras que voy a hacer es solamente evidencia de que yo ya soy salvo. Alguien, hermanos, pudiera estar llevando las cargas de culpa durante años y años sin depositar su confianza en el Señor. Eso, hermanos, el que trae esa culpa o el que tiene esa culpa o el que siente esa culpa es que no ha podido depositar su confianza en el Señor. Y la palabra del Señor en Hebreos dice, cuando esto no va acompañado de fe. El pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, pero cuando lo escuchó nunca fue acompañado de fe. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y no va acompañado de fe, no entramos en el reposo de Dios. Por eso se nos hace, hermanos, se nos hace muy difícil y hasta quizás llegamos a platicarle a algún no creyente y le decimos, la vida cristiana es muy difícil, porque queremos nosotros hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. ¿Cuándo podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas o vivir conforme a la palabra de Dios con nuestras propias fuerzas? ¿Cuándo lo podemos? Nunca lo podríamos, hermanos, si a menos que no le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Si le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, de esta manera podemos caminar. Se pierde el reposo de Dios cuando se decide regresar, cuando se decide retroceder al esfuerzo humano en vez de vivir en la fe en Jesucristo. Se pierde el reposo de Dios. Se nos hace complicado muchas cosas. Empezamos a no entender varias cosas porque depositamos la confianza en nuestra capacidad, no en la capacidad que tiene Cristo para poder ayudarnos. Entonces, amados hermanos,
entendamos que hay un reposo en Cristo. Vamos a tener un reposo solamente en Cristo. Pongamos nuestra mirada solo en Él. Depositemos nuestra convicción solamente en Él. El camino ya está hecho. Las buenas obras ya están preparadas. No las tenemos que hacer y buscar. Solo tenemos que andar en ellas. ¿Saben que hay muchos que creen que deben de hacer? Y me llama la atención, creo que hemos escuchado este poeta, Antonio Machado, cuando dijo: caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué se está refiriendo a eso? Que no hay nada, que uno es el que tiene que hacer el camino y buscar el camino. Y transcribí unas palabras y yo les diría esto, amados hermanos. Caminante, somos peregrinos. Son las huellas de Jesucristo que hay que seguir. Caminante, si hay camino, porque Jesucristo es el camino. Ya no tenemos que buscar, preocuparnos, ¿dónde voy a ir o qué voy a hacer? Porque ya está el camino. Está asegurado. Está listo el camino. Jesucristo es el camino. No hay preocupación. No hay angustia. Hay gozo. Hay alegría. Hay paz en el Señor. Es decir, aún mi propia vida, aún mi propio carácter, lo tengo que poner en Cristo Jesús. Alguien dice: tengo un carácter tan fuerte que no sé, yo batallo mucho, no sé qué hacer, ya no sé qué puedo hacer. Descansa en el Señor. Usted no trate de cambiar. Me llama la atención, yo creo que todos supieron de la noticia que cambiaron el reclusorio de Topo Chico, y después vi unas notas en internet donde varios hombres trataron de poner en un lugar específico para que lo cambiaran, para que su mente lo cambiaran en una manera que pudieran salir de esa cárcel y pudieran vivir con la sociedad de una manera mejor y bien. ¿Saben qué sucedió con estas personas? En vez de cambiar, empezaron ellos ahí a hacer cosas que dañaban a la sociedad. Y uno dice: ¿pero por qué? Si se le está permitiendo que entren en rehabilitación y que piensen mejor. Porque separados del reposo de Dios, separados de las obras de Cristo Jesús, nada podemos hacer nosotros, hermanos. Les voy a decir, traten de vivir la vida cristiana sin invitar a Cristo Jesús. ¿Creen que se puede, hermanos? No se puede. Traten de cambiar su carácter sin invitar a Cristo Jesús. ¿Creen que se puede? Jamás se puede, hermanos. O traten de dejar algo sin invitar a Cristo Jesús. Usted diga: yo tengo la capacidad, yo soy campeón, yo soy esto y lo puedo dejar. Traten de hacerlo. Y como dicen, aunque repita 1000 veces algo, pero si es por su fuerza, al día siguiente vuelve a hacer lo mismo, vuelve a repetir lo mismo. Y por eso uno sufre, por eso uno dice: ¿qué voy a hacer? Ya no aguanto, ya no puedo. Esto se me hace difícil, porque a veces no sabemos depositar nuestra confianza en el Señor. Simple y sencillamente deposite su confianza en el Señor. Confía en Él, dice el salmista, y Él hará. Solamente confía en Él. En Jesucristo sí hay reposo. En el sistema de la religión o en el sistema religioso, vemos que puede estrangular la obra del Espíritu Santo, puede estrangular la obra de Cristo. Y dice: ¿pero para qué confiar si nosotros podemos hacer? ¿Para qué confiar en algo divino si yo tengo la capacidad de crear buenas obras? Hay que buscar buenas obras, hay que tener más visión para hacer buenas obras, y de esta manera agradamos a Dios.
Pero la palabra del Señor nos dice, simplemente hay que andar en las buenas obras que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuando lo hacemos así, dice la palabra del Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga que Jesús coloca es ligera, es sencilla, no es difícil, no nos tenemos que lamentar, no tenemos que decir, miren hermanos, vuelvo a repetir esto, creo que ya lo he repetido, ya lo he dicho. Alguien dice, yo no entiendo por qué cuando busco más al Señor es cuando más dificultades me vienen. Y yo les había comentado que me he dado cuenta que eso no es cierto. Porque ¿qué significa buscar más al Señor? ¿Qué significa acercarse más al Señor? Significa esto. Si usted a la semana lee un capítulo diario y a la siguiente semana empieza a leer 2 capítulos diarios y a la siguiente semana empieza a leer 3 capítulos diarios y su oración va siendo intensificado y su enseñanza y la predicación, la evangelización se va intensificando. Si va sucediendo eso, va actuando más, va haciendo más cosas, entonces sí estás acercándote más al Señor. Pero cuando alguien dice, estoy buscando más al Señor, es porque dejó de asistir, por ejemplo, 1 año, y de repente viene al templo, y justo cuando vino, salió del templo y hubo un accidente. ¿Qué creen que es lo primero que dice? No sé por qué cuando quiero buscar y busco más al Señor, es cuando me vienen cosas. No estás buscando más al Señor. No te estás acercando más al Señor. Al contrario, estás separado del reposo de Dios. Estás luchando con tu propia capacidad. Y cuando uno lucha por su propia capacidad, se da uno cuenta que la vida cristiana se hace difícil, se hace complicado. ¿Y quién es el que lo complica? ¿Es Dios? No. Nosotros mismos lo complicamos. Porque quiero terminar con esta ilustración. Un hombre le dice, está 5 metros de arena. 5 metros de arena es un buen montón. Y le dan la opción y le dice, te voy a dar 2 opciones. Una es que pasas al otro lado y aquí está la pala. Y la otra es que le hables a fulano de tal que venga a ayudarte. Él tiene una máquina, no sé cómo se llama esa máquina que tiene una trascabo, una cucharota para que le hables y lo pase al otro lado. Y entonces dice, no, pues para llamarlo, de aquí que venga, de aquí que llegue, no, pues mejor yo le hago aquí. Y empezó con su pala. Se cansó y dice, no, ya me cansé, esto ya es mucho. ¿Cuántas veces el Señor no nos dice eso? Tenemos un montón de cosas, preocupaciones, situaciones. Hay un montón de cosas en nuestras vidas que tenemos que arreglar. Y el Señor nos dice, hay 2 cosas. O quieres hacerlo tú, o quieres que yo te ayude. Quieres que te dé mi reposo. Quieres que entres en mi reposo. Si entras en mi reposo se hace más fácil. Y alguien diría, he escuchado en alguna ocasión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué hacemos a veces, hermanos? Nos complicamos y decimos, híjole, pero para orar, ¿no? Pues es mejor, para cambiar mi carácter, pues yo creo que es mejor, voy a buscar 10 palabras muy bonitas y las voy a repetir, y si alguien me ofende, le voy a repetir una de esas 10 palabras. Algo que hacemos es confiar en nuestra capacidad y no es confiar en el reposo de Dios. Como en esta ilustración, ¿qué hubiera pasado con el hombre si hubiera llamado
aquel hombre que tiene una máquina? ¿Qué hubiera pasado con la arena que tiene enfrente? En un momento lo hubiera pasado al otro lado. En un momento, en un rato hubiera terminado el trabajo. Cada uno de nosotros tenemos que confiar en Cristo Jesús. Tenemos que confiar en su palabra. Y la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros, si nos acercamos a Él, vamos a recibir ese reposo, esa paz, ese gozo en nuestras vidas. Así que hay algo que dice la palabra del Señor. No sean como aquellos que parece que no han alcanzado el reposo. No sean como aquellos que parece que no han alcanzado el reposo. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo nos ven los demás hermanos? ¿Cómo nos ven nuestros hermanos? ¿Que hemos alcanzado el reposo? ¿O que parece que no hemos alcanzado el reposo? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos identificarían? Amados hermanos, es necesario confiar en el reposo de Dios. Pero sin temor a Dios, no hay reposo en Él. Termina el escritor en esta parte: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si le presentamos totalmente a nuestro Dios, aparte que Él ya conoce todo, Él sabe todas nuestras situaciones, y si entramos en su reposo, tendríamos una vida como creyentes fácil y ligera. ¿Cuál carga queremos llevar, hermanos? ¿Las cargas de nuestro esfuerzo humano? ¿Las cargas de nuestra capacidad humana? El decir, yo puedo hacer. ¿O le decimos al Señor, Señor, yo no puedo hacer esto, ayúdame, entrego a ti mis cargas, entrego a ti mis situaciones, quiero entrar en tu reposo, quiero disfrutar la vida cristiana, quiero que mi vida cristiana sea como una imaginación, un pensamiento de un cielo donde esté disfrutando la vida, donde yo no tengo que quejarme, donde yo no tengo que renegarme, donde yo no tengo que decir, ay, otra vez tengo que ir al culto, otra vez me toca dirigir, otra vez me toca cantar. No habría un descanso, no habría vacaciones. Tenemos que acercarnos al reposo de Dios, que cuando llegue el momento, digamos, hoy voy a glorificar al Señor, hoy voy a alabar al Señor. Hoy llega el momento desde donde temprano, desde en la mañana se prepara uno y dice, voy a glorificar a mi Dios, porque conoce todo de mí, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, les invito a ponerse de pie. Quisiera que cada uno, hermano, le dijera al Señor que pudiera reposar en el reposo de Él y no en nuestra capacidad, hermanos. Bendito Dios, tan grande es tu amor, tan grande es tu misericordia, Padre. Y te alabamos, mi Dios. Te glorificamos grandemente, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por la vida, hermanos. Gracias, Señor, por el privilegio que le has dado a cada uno, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener reposo en ti, Señor. Te lo suplicamos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra, gloria, Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Rey de reyes y Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Declara tu gloria, Señor. Declara tu gloria, Señor. Enseguida es el momento de las ofrendas, de los diezmos. ¿Están alegres? Dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre. Y al escuchar que estamos en el reposo del Señor, más de uno ya traía su mano en la bolsa para ofrendar y diezmar, o venía preparado de su casa por el gozo del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, cómo te damos gracias por la bendición de tu presencia. Cómo te damos gracias por estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por el reposo que encontramos en ti. Gracias, Señor, porque nos permites ofrendar y diezmar. Es una respuesta del corazón, Señor. Es una respuesta de lo mucho que has hecho por nosotros. Es una respuesta, Señor, por el gozo de la salvación, por la presencia de tu Espíritu Santo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por tu amor, misericordia y perdón. Bendice estas monedas, Señor. Bendice, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, y que sean usados con sabiduría para el extendimiento de tu palabra y para la honra y gloria tuya y para la bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Corazón,
es el sacrificio y tu fuego divino, el Señor de mi ofrenda, transformando en mí mismo, quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Amados hermanos, que encontremos siempre el reposo de Dios en nuestras vidas y que vayamos a donde vayamos, siempre estemos conscientes de esto, que no hay que luchar para agradar a Dios. Hay que caminar en el camino que Él nos preparó, que es Jesucristo mismo, y disfrutaremos de la vida cristiana, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Gracias por la oportunidad y por el privilegio que nos has dado nuevamente, Señor, de estar aquí. Y como siempre, Señor, nuestras actividades tienen un principio y un final. Un culto más en este día, Señor, se está terminando. Y te rogamos, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros y nos permita realmente, Señor, encontrarnos en tu presencia, adorarte y glorificarte con respeto y reverencia siempre, Señor, en todo lugar, en todo momento en donde estemos, Señor. Podamos darte la gloria y la honra y la alabanza a ti, mi Dios. Guarda la vida de mis hermanos, proteja sus vidas, Señor, en donde quiera que estén y donde quiera que vayan, Señor. Guíalos siempre, enséñales siempre, Señor, en dónde van a andar, mi Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el gran amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias desde ahora y para siempre. Amén.
Señor, en mi camino. Tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En tus ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy. Hasta el descansaré en tu poder.
Hermanos, el Señor les bendiga, buenas tardes. Quisiera compartir brevemente dos avisos importantes. El primero, reciban un cordial saludo de la directiva del Presbiterio del Noreste, del cual soy secretario. Y quisiera darles una primicia de algo que va a empezar a suceder a partir de la última semana del próximo mes de marzo. Ya más o menos hace cerca de 10 años, el Presbiterio del Noreste hizo un convenio con el Seminario Internacional de Miami para que nuestros estudiantes del presbiterio que tienen llamado a ser pastores, a ser ministros de la palabra, estudiaran en un centro llamado Centro MINS en el noreste. Pero este año acabamos de tomar el acuerdo de escalar este acuerdo que tenemos con el Seminario Internacional de Miami para abrirlo a la iglesia en general, es decir, a todos los laicos que son ustedes, ¿verdad? Que no necesariamente tienen un llamado al ministerio o no al ministerio del pastorado, pero ciertamente como creyentes todos tenemos llamado al ministerio. Entonces, ahora en una nueva fase de este seminario, iniciamos diferentes grados que se van a ofrecer. El primero de ellos es lo que iniciamos el próximo mes, la última semana de marzo, es un diplomado. Oficialmente será un diplomado en historia y misiones, porque